Listo, Tadeo. Sí, buenas noches, Paola. Sí, un momentito vamos a dar unos minutos. Buenas noches con todos. Gracias a José Julio Hernández, que está allá con nosotros para la realización de este conversatorio. Pero vamos a dar algunos minutos porque se están todavía uniendo a la conferencia. Muy bien, buenas noches con todos. Habiendo dado algunos minutos para que terminen de conectarse los participantes de este conversatorio, eh, vamos a dar por iniciado este evento. Muy bien, el Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, IPIDET, desde su filial Lambayeque,
ha organizado este conversatorio denominado Perfiles de Cumplimiento Tributario, Calificación de Prueba y Principales Efectos. El día de hoy agradecemos la presencia del expositor, José Julio Hernández, gerente de consultoría tributaria en PricewaterhouseCoopers, Perú. Él es abogado titulado por la Universidad de Piura, autor de diversos artículos en materia fiscal, tanto de la Universidad de Piura como de la Universidad del Pacífico. Se ha desempeñado como profesor adjunto del curso de Derecho Tributario en la Universidad del Pacífico. Cuenta con experiencia en asesoramiento fiscal en transacciones locales e internacionales, reestructuraciones de grupos empresariales, así como trabajo de planeamiento tributario. Le agradecemos su presencia el día de hoy y seguramente que este tema, que es de total actualidad, puesto que el paraguas que hemos recibido hoy día por el diario Gestión nos permite saber que este tema pues, va a ser de muchísima utilidad para todos aquellos que estamos presentes el día de hoy. Adelante, José Julio, y estaremos atentos a tu disertación. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, reiterar las gracias al Instituto por esta invitación. También agradecer a todos los presentes por el interés, sobre todo en estos temas de actualidad tributaria, que lo que siempre recomendamos es, justamente en este momento que, como vamos a desarrollar más adelante, estamos en un periodo de prueba o marcha blanca, como se ha llamado en el diario Gestión. Tenemos tiempo de todos los contribuyentes trabajar en mejorar la calificación y evitar luego posibles contingencias. Entonces, bueno, el objetivo de esta charla, o lo que me gustaría transmitirles, es, en primer lugar, entender qué es el perfil de cumplimiento, qué es lo que está buscando la SUNAT con esta nueva figura en nuestro ordenamiento tributario. Luego, también alertarles, ¿no?, de cuáles son los posibles efectos, tanto positivos como negativos, a las diversas empresas. Y finalmente, que creo que es lo que la SUNAT no ha sido del todo transparente hasta ahora, es tratar de desengranar de qué manera es que se llega a la nota, ¿no?, de cada empresa, y ver qué cosas están en nuestras manos como empresa y qué cosas son factores que están fuera de nuestro alcance y los cuales son puntos que, bueno, en algunos puntos quizás podría mejorarse la norma y en otros puntos pues habría que ver de qué manera minimizar los riesgos. Entonces, a partir de estos tres objetivos, primero expondré algunos, de manera general, los temas de la norma, pero la idea es que vayan, en caso tengan dudas, puedan ir dejándolas en la cajita de comentarios y me pueden interrumpir en cualquier momento también. Yo no puedo ver si es que levantan la mano, pero le pediría al equipo del instituto que me interrumpan en cualquier momento si es que surge alguna duda. Y si no, de todas maneras, al final de la charla tendríamos unos minutos para conversar, ¿no? Sin Julio, no te más, preocupes, que si hay alguna, si alguien levanta la mano, yo estaré atento y yo te aviso. No te preocupes. excelente. Sin más, comencemos, ¿no? Bueno, en primer lugar, lo primero que quería comentarles es cuál es qué es, ¿no?, el perfil de cumplimiento, cuál es la definición que le ha dado la norma a esta figura, que en resumen es la calificación que ha asignado o que va a asignar la SUNAT a todos los contribuyentes en función de su nivel de cumplimiento tributario y aduanero. En otras palabras, pues la SUNAT, en aplicación de esta norma, va a calificar, o la intención es calificar a todos los contribuyentes, tanto empresas como personas. Simplemente que ahora en esta primera fase solo se van a calificar a las empresas, a los sujetos generadores de rentas empresariales o de tercera categoría. En ese sentido, según la norma, lo que se busca es incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras, ¿no? Entonces, según la norma, lo que se busca es incentivar que las propias empresas, de manera voluntaria, busquen mejorar o mitigar o reducir los incumplimientos tributarios y aduaneros, pero que sabemos que en muchos casos estos dependen de temas operativos que están fuera del alcance, ¿no? Pero ese es el objetivo de la norma. Como ya mencioné, en esta primera fase el perfil de cumplimiento se va a aplicar solo a las empresas, pero el objetivo es que se expanda en general a todos los contribuyentes. Ahora, teniendo esto en cuenta, pues, ¿cómo es que va a calificar o cómo es que ya ha venido calificando la SUNAT a todos los contribuyentes? En resumen, son 5 notas o 5 calificaciones que van desde la calificación A hasta la calificación E.
los dos primeros niveles de calificación son niveles de alto cumplimiento, de buen cumplimiento. Y la intención de la norma, y como pasaremos a explicar más adelante, es que se va a recompensar a estos contribuyentes que tengan una calificación de A o de B. El nivel C es un nivel de cumplimiento medio y la norma señala que aquellos que obtengan esta calificación no se van a ver beneficiados ni perjudicados, es decir, es una calificación neutra. Y por último está la calificación D y E, en las cuales se ha previsto que pues, estos contribuyentes van a tener algunas limitaciones. Un punto también a comentar que es bastante importante es que la figura del perfil de cumplimiento va a reemplazar el régimen que ya conocemos hoy, que es el de buenos contribuyentes. Todavía va a seguir en vigencia hasta que se publique la primera calificación oficial del perfil de cumplimiento, lo cual se estima que va a ser recién el próximo año. Pero sí, todos los contribuyentes que han sido calificados como buenos contribuyentes y se benefician de mayores plazos para las declaraciones tributarias, pues ese régimen va a terminar y va a ser reemplazado por el de los perfiles de cumplimiento. Hasta ahora no se ha establecido que aquellos que estén en la calificación A o B, por ejemplo, vayan a tener esta extensión de plazos, pero la norma prevé la posibilidad y seguramente más adelante vayan a salir nuevos beneficios. Entonces, con esto, bueno, hasta ahora, entonces, con lo que me gustaría quedarme es que el perfil de cumplimiento es un instrumento que va a utilizar la SUNAT para calificar a todos los contribuyentes, desde una calificación A, que es el mejor nivel de cumplimiento, hasta una calificación E. Quienes estén en la calificación A y B van a tener beneficios. Los que estén en la calificación C no van a tener ni beneficios ni perjuicios, y quienes estén en la calificación D y E, pues van a tener una serie de limitaciones. Ahora, dicho esto, entonces, ¿cómo es que la SUNAT va a asignar la calificación a cada contribuyente? Para esto, un primer punto que es bastante relevante es que esta calificación depende de 3 tipos de variables. O sea, son 3 factores que va a utilizar la SUNAT para determinar qué calificación se te otorga. El primer grupo de variables son las llamadas sujetas a ponderación. Y estas son 2. Son las conductas de cumplimiento o incumplimiento respecto de las obligaciones tributarias y aduaneras de las empresas, y también tener comunicaciones o indicios de delito tributario y aduanero realizadas por la SUNAT al Ministerio Público. ¿Qué quiere decir que son variables sujetas a ponderación? Quiere decir que son una serie de variables, o sea, las variables de ponderación son todas las que están en un anexo especial de la norma, que son más de 500 variables, con cada uno de los posibles incumplimientos tributarios y o aduaneros de las empresas. Y lo que se va a evaluar es durante un periodo de evaluación es determinar, ¿no?, cuántos incumplimientos has tenido en el ejercicio y evaluar en función de cuántos incumplimientos tengas, pues asignarte una nota. Más adelante vamos a ver cómo, pero esa es la lógica, ¿no? Son como 500 variables de diversos incumplimientos. Infracciones de todo tipo, presentación de DJs a tiempo, pago de tributos, cumplimiento de plazos en pagos de fraccionamiento, infracciones aduaneras. Todos los posibles cumplimientos o incumplimientos tributarios y aduaneros se van a ponderar, ¿no? Y va a medir la SUNAT. Esta empresa ha cometido tantos incumplimientos. Ok, aplicando una fórmula que más adelante vamos a desengranar, me va a arrojar un resultado. Entonces, el resultado de la aplicación de las variables de ponderación es que cada empresa pues, va a tener una calificación que va desde la A hasta la E. Ahora, sin perjuicio de esta variable, la norma prevé otros 2 tipos de variables, que son variables de asignación directa y variables de asignación directa por vinculación. Estos dos últimos tipos de variables son complementarios al de ponderación. Por ejemplo, en los casos de las variables de asignación directa, en caso de que la empresa sea condenada por delito tributario y aduanero o tenga una resolución de atribución de condición de sujeto sin capacidad operativa, la norma expresamente señala que se te va a asignar una determinada calificación que en unos momentos vamos a ver. O sea, es decir, no importa cuánto hayas sacado en la ponderación, si encajas en alguno de estos 2 supuestos, la norma va a señalar que tienes una nota específica, que es concretamente E.
para ser específico, pero luego vamos a aterrizar. Y finalmente, este es un último punto que de hecho aquí en la consultora hemos visto que viene afectando sobre todo a los grupos, que es que en caso de que los socios de la empresa o el titular de una EIRL, ¿no?, a su vez tenga participación en otras empresas de manera directa o indirecta, y estas otras empresas del grupo, por así decirlo, tengan una calificación de D o de E, esa calificación de esta empresa va a perjudicar al resto de empresas vinculadas. ¿Cómo? Bajándole la nota. Más adelante vamos a ver un ejemplo, pero son 3 tipos de variables, ¿no? Las sujetas a ponderación, que aplican a todas las empresas, que es básicamente evaluar el cumplimiento tributario aduanero durante un periodo, ver cuántos incumplimientos has tenido y en función de una fórmula se te asigna un resultado. Y luego hay 2 variables complementarias o sustitutorias, ¿no? La de asignación directa sustituye la de ponderación en caso de que encajes en alguno de los supuestos, y la de asignación directa por vinculación lo que puede hacer es reducirte tu nota que has sacado en las variables sujetas a ponderación. Entonces, como pueden ver, ¿no?, la madre, por así decirlo, el criterio base para ver tu calificación son la evaluación de las variables sujetas a ponderación. Como adelanté, ¿no?, hace unos momentos, básicamente es medir cuántos incumplimientos has tenido en el ejercicio o en el periodo de evaluación, y en función de una fórmula que ahora voy a pasar a explicar, arrojar, ¿no?, o hallar una calificación. Entonces aquí hay varios conceptos que son importantes. El primero, como mencioné, es que todas estas variables de ponderación están en un anexo. Son más de 500. Ahora, no todas estas variables aplican a todas las empresas, sino que lo que señala la norma es que todas las empresas o todos los contribuyentes se van a dividir en 6 grupos de evaluación. Dependiendo de qué grupo de evaluación seas, te van a aplicar determinada cantidad de variables, ¿no? El grupo general, por así decirlo, es el de tributos internos, que es básicamente una empresa que desarrolla actividad empresarial. Y el resto de grupos de evaluación son, dependerán de si tienes determinadas actividades o permisos relacionados de índole aduanero. Por ejemplo, ¿no?, el grupo 2 es el llamado grupo IO. Estarás en ese grupo de evaluación si es que eres una empresa y además tienes autorización para actuar como OCE. Estarás en el grupo 3 si eres una empresa y además actúas como operador interviniente en los procesos de aduaneros, ¿no? Y así en cada uno de estos. Entonces aquí sí hay un primer punto a resaltar, que de hecho es un primer punto a mejorar desde mi punto de vista de la norma, que es que cuando uno revisa la norma, pues parecería que estos grupos de evaluación son excluyentes. Es decir, una empresa debería estar en uno nomás. Si eres el general, estarás en tributos internos. Pero si estás en alguno de los otros, solo vas a estar en este grupo. Y así debería ser. Sin perjuicio de ello, hay 2 grupos que son los que agrupan la mayor cantidad de variables, que son el IQO y el IQT, que en principio, como dije, deberían ser excluyentes. Pero lo que en mi caso he podido apreciar es que la SUNAT está considerando o sea, si en el ejercicio has tenido la variable, te aplica, ¿no? Es como si pudieras estar en más de un grupo de evaluación a la vez, ¿no? Entonces, ese es un primer punto que sí quería hacer notar, y que sí podría ser materia de una aclaración, ¿no?, en la norma o quizás consultando la SUNAT. Pero bueno, lo importante es que dependiendo de qué grupo de evaluación seas, se te va a aplicar determinada cantidad de variables. No todas las variables te aplican. Lo segundo es que estas variables se dividen en 3 tipos a su vez. Son variables cuantitativas, por ejemplo, ¿no?, que haber cometido la infracción del artículo 178 del Código Tributario numeral 1, ¿no?, haber declarado información falsa en tus declaraciones juradas. Son cuantitativas porque durante el periodo de evaluación puedes cometer múltiples infracciones, ¿no?, por diversos tributos. Entonces, la fórmula va a considerar la cantidad de veces que hayas incurrido en esa variable.
Un segundo grupo de variables son las variables que se llaman variables de ratio. Por ejemplo, presentar la declaración jurada del IGB oportunamente. En un año tú puedes cumplir o incumplir hasta 12 meses, ¿no? Entonces, tu nivel de cumplimiento respecto de esa variable será cuántas veces has incumplido en el ejercicio respecto a las 12 veces posibles que podrías hacerlo, ¿no? Si, por ejemplo, incumples una vez, pues tu ratio será 1/12. Por eso se llama ratio. Y finalmente, un tercer grupo de variables son variables dicotómicas, que es básicamente que es o cumples o no cumples. Si cumples, tienes 0, si no cumples, tienes 1. Entonces, estas 500 variables que les he mencionado se clasifican en estos tres subtipos de variables, que son cuantitativas, que es básicamente que puedes incurrir un número infinito de veces en el ejercicio. Luego variables de ratio, que es podrías incumplirlas hasta un número máximo de veces en el año. Y finalmente las variables dicotómicas, que es básicamente o cumples o no cumples. Entonces, lo que busca la norma es estandarizar estas 500 variables. A todas las variables, aplicando una fórmula, se van a estandarizar. Y lo que quiere decir es que las 500 variables van a otorgarte un resultado que va entre 0, que significa que estás en el mejor nivel de cumplimiento, o 1, que significa que estás en el peor nivel de cumplimiento. En un mundo ideal, si tuviéramos 0 en las 500 variables, nuestro nivel de cumplimiento sería A, porque esto quiere decir que no hemos incumplido ni una vez. Mientras más veces vayamos incumpliendo, nuestro número o resultado final va a ir acercándose hacia 1. Entonces, este es el periodo de estandarización, ¿no? Estos tres tipos de variables, todas van a pasar por un proceso que del resultado de tu evaluación durante el año te arroje un resultado que va entre 0, que es un nivel de cumplimiento máximo, o 1, que es el menor nivel de cumplimiento respecto de esa variable. Por ejemplo, si en el año no has presentado ni una de las 12 declaraciones juradas del IGB, del PDT del IGB, vas a obtener un ratio de 1 respecto de esa variable. Por el contrario, si has presentado todas oportunamente, vas a tener 0. Y eso quiere decir que en esa variable estás perfecto, ¿no? Ahora, un segundo criterio es que luego de estandarizar, también cada una de estas variables pues tiene un nivel de gravedad, ¿no? No todas las infracciones tienen el mismo nivel de gravedad para la norma, sino que dependiendo de cuál sea, ¿no? Dependiendo de qué variable sea, puede ser una muy grave reconocida, que quiere decir que la has declarado, ¿no? Has cometido la infracción, pero has pagado voluntariamente. Grave reconocida, leve y leve reconocida, y así, ¿no? Entonces, de estas 500 variables, cada una va a tener un peso específico, ¿no? Entonces, con estos dos criterios, lo que sigue es que obtengas tu algoritmo de cumplimiento, que es básicamente ponderar las 500 variables, que todas deberían haberte arrojado un número que va entre 0 y 1, y sacar un promedio, ¿no? Básicamente, que es que en el mundo ideal, como dije, ¿no? Si tienes 0, pues el resultado inevitablemente va a ser que tienes el nivel de cumplimiento A, el mejor nivel de cumplimiento. Y mientras más te vayas acercando al 1, pues peor nivel de cumplimiento vas a tener. Sin embargo, acá es donde viene lo más interesante, y de hecho que es donde ya empieza a salir un poco del control de las empresas. Entonces, cada empresa va a tener un resultado, ¿no? Un algoritmo que va de 0 a 1. Sin embargo, para determinar, pues, si, por ejemplo, de tu fórmula individual sacas 0.10, ¿no? ¿Cómo sabes si ese 0.10 significa que tienes A, B, C, D o E? Lo que dispone la norma es que vas a tener que compararte, o la norma va a tener, la SUNAT va a comparar tu resultado individual con el resultado de las demás empresas de tu mismo grupo de evaluación. Y ahí es otro punto por el cual es importante, ¿no? Aclarar el tema del grupo de evaluación. Si todas las empresas del grupo de evaluación tienen un mejor nivel de cumplimiento que tú, pues más cerca vas a estar de la calificación más baja, ¿no? Y así sucesivamente. Lamentablemente, hasta el momento, la SUNAT no ha revelado, ¿no?, cómo es que ha llegado al resultado. No ha publicado la información del resto de empresas de tu grupo de evaluación,
Entonces, esto quiere decir que al día de hoy no es posible evaluar siguiendo al pie de la letra la norma si es que la fórmula que aplicaba la SUNAT es correcta o no, ¿no? O cómo es que lo está entendiendo, mejor dicho, ¿no? Porque hay algunos puntos que todavía están pendientes de aclaración, ¿no? Como el tema del grupo de evaluación. Entonces, eh, en la consultora, en el caso de algunas empresas a las que asesoramos, ese es el primer punto que debería obtenerse, ¿no? Según la SUNAT, según la norma, la SUNAT debería habilitar un portal para consultas, pero hasta ahora no se ha establecido, ¿no? Entonces, la idea o lo que es un primer punto que una empresa, si quiere mejorar su nivel de calificación, debería hacer es pedir a la SUNAT, ¿no? En este caso, mediante un escrito, ¿no? Porque no hay un canal directo, pero tratar de encontrar la información de cómo es que específicamente has llegado al resultado de, de la fórmula, ¿no? Porque como digo, esto no depende de ti mismo, ¿no? Sino depende también de qué también hayan salido el resto de empresas que pertenezcan a tu grupo de evaluación, ¿no? Y eso es lo que ya hace que se escape de las manos de las propias empresas, ¿no? Ahora, como dije, hasta acá este es el resultado que arrojan las variables sujetas a ponderación, ¿no? Que son todas las variables de cumplimiento en cumplimiento tributario. Sin embargo, en función de las variables de asignación directa o por vinculación, pues se puede sustituir la nota que has tenido en las variables sujetas a ponderación o empeorarla. Por ejemplo, eh, si encajas en alguna de estas dos variables, ¿no? Haber sido condenado por delito tributario o contar con resolución de atribución de calidad de sujetos sin capacidad operativa, la consecuencia es que la empresa va a tener el nivel de cumplimiento más bajo, es decir, la calificación E. Ahí ya no importa cuál ha sido tu resultado en la ponderación, sino que la norma dice que obligatoriamente vas a tener la calificación de E. Por otro lado, las variables de vinculación son tres, ¿no? Por ejemplo, si una persona es dueña de una EIRL, una empresa individual de responsabilidad limitada, y este dueño, ¿no?, tiene el nivel de cumplimiento más bajo o el penúltimo nivel de cumplimiento, eh, la consecuencia es que se le aplica la calificación del dueño a la EIRL, ¿no? Pues hasta ahora no es posible porque todavía no se están calificando las personas, ¿no? Pero bueno, ese es en el futuro lo que va a ocurrir. Luego, esta es la variable más importante sobre todos los grupos, ¿no? Lo que dice es que si los accionistas o socios son dueños en más de un 20% del capital social de alguna empresa con, con la calificación D o E, la consecuencia va a ser que a la otra empresa del grupo en la cual estos socios también tengan una participación del 20%, va a hacer que se reduzca la calificación. O sea, por ejemplo, para poner un ejemplo, si un socio es dueño de dos empresas, ¿no?, al 100%, al 99%, y en una de las empresas, una empresa tiene calificación de E, y en la otra empresa tiene una calificación de B, la consecuencia es que la empresa que por su variable de ponderación obtuvo la nota B, debido a este criterio de vinculación se le va a bajar la nota de B a C, y así, ¿no? Si obtuvo C, baja a D. Entonces ese es un punto, ¿no?, que también se debe evaluar. Perdón, un segundo. Y finalmente, la otra variable es en caso de que el dueño de la IRL sea dueño de varias empresas, ¿no?, a la vez, ¿no? Y en ese caso también ocurre lo mismo, ¿no? Se aplica, se baja la calificación si es que el dueño de la IRL y la IRL tiene una calificación de D o E, ¿no? Se contamina, por así decirlo, la calificación de las otras empresas. Entonces, hasta acá lo que hemos visto es cómo es que, o cuál es la lógica de la norma y cómo es que obtienes tu calificación. En función de tus variables de ponderación, es decir, tus cumplimiento tributario durante un periodo, obtienes un resultado que va desde A a E. Si bien depende en parte de tu calificación, ¿no?, o sea, de tu nivel de cumplimiento, también como vimos, en parte depende de qué tan bien lo hayan hecho también las otras empresas del mismo grupo de evaluación. Asimismo, hay otras variables que son de asignación directa y asignación directa por vinculación,
que lo que pueden hacer es, en el caso de las variables de asignación directa, sustituyen la nota que obtuviste en la ponderación al nivel de cumplimiento más bajo, es decir, el de E, o en caso de asignaciones directas por vinculación, lo que hace es reducir la nota que obtuviste en las variables sujetas a ponderación. Ahora, el tercer punto que quería comentarles es cuáles son los efectos, ¿no? O sea, ya, ok, a las empresas, como vamos a ver en el punto final, ya han llegado a una calificación. En la clave SOL se puede acceder y tú puedes ver tu calificación de prueba. Esta calificación de prueba todavía no tiene efectos, pero cuando llegue la primera calificación oficial, pues ya va a tener efectos jurídicos, ¿no? Entonces, como dije, si estás en el nivel de calificación A o B, vas a tener beneficios. Si estás en el C, no tienes ni beneficios ni perjuicios, y en el D o E vas a tener limitaciones. Estos van, ¿no? Desde, según la norma, dice, podrían ser limitaciones en los plazos para atender las solicitudes de devolución, obligaciones para presentar garantías, cronogramas para la presentación de declaraciones o el pago de tributos, el plazo de levante para mercancías, la autorización como operador de comercio exterior y en general cuestiones vinculadas al pago de la deuda tributaria. Al día de hoy todavía no hay tantas, en realidad. O sea, las únicas son las que están en la ley y en el reglamento, y todavía no son tantas, pero la norma habilita de que se puedan crear más, ¿no? Más limitaciones. A ver, en primer lugar, un primer punto es el ingreso como recaudación de los montos depositados en la cuenta de detracciones. El efecto es que si tienes la calificación E, se incorporan como causal de ingreso, como recaudación, el encontrarse en el nivel de cumplimiento más bajo. Ahora, una nueva novedad, un nuevo punto que ha salido, que es que si estás en el nivel de cumplimiento más alto, vas a poder utilizar tu cuenta los montos de la cuenta de detracciones también para pagar tributos de importación. Ese es uno de los beneficios que se ha incorporado hace poco. Luego, en el caso del domicilio fiscal, si estás en la calificación E, vas a tener que pedir una autorización previa a la SUNAT para que te habilite a cambiarlo. Luego, también, si estás en la calificación E, la SUNAT podría extender en meses el plazo para resolver las solicitudes de devolución vinculadas a los beneficios de devolución contenidas en la ley del IGB. Luego, también ya se ha establecido de que si estás en la calificación D o E, el plazo para que entre en vigencia las declaraciones rectificatorias va a incrementarse de 45 días a 90 días hábiles. Luego de que en materia de la devolución del IGB a turistas, se señala que será objeto de devolución el IGB que grave la venta de bienes que sean llevados. Ya, claro. Lo que dice es básicamente que no va a ser de aplicación la norma de impuestos, de devolución de impuestos a turistas en aquellas empresas que hayan sido calificadas dentro de alguno de los dos niveles más bajos, es decir, el nivel de D o E. O sea, esta norma no le aplica a aquellas empresas que hayan sido calificadas como D con la calificación de D o la calificación E. Este es otro punto bastante relevante, que es que el monto por el cual se van a tener que bancarizar los montos, en el caso hayas obtenido una calificación de D o de E, se reduce de 2.000 soles a 600 soles, o de 500 dólares si son pagos en moneda extranjera a 150 dólares. ¿No? Esto especialmente es bastante relevante, sobre todo para las empresas que realizan bastantes desembolsos con caja chica. ¿No? Los montos ahora son bastante más reducidos y pues en gastos del día a día es bastante factible excederse. ¿No? Entonces ahí también será otro punto a tomar en cuenta, porque si no utilizas la bancarización, el efecto es que no se acepta como gasto, ¿no? O costo para fines tributarios. Y por último, lo que les mencionaba, ¿no? En el caso de los sujetos que estén en calificación A, se permite utilizar los montos de la cuenta de detracciones en el pago de tributos que graban la importación. Por otro lado, y de hecho, en especial las empresas que actúan como importadores y tienen autorizaciones para actuar como OEA o OCE, de hecho es
probablemente sea el efecto más grave, ¿no? Hasta ahora para la norma. A ver, todavía no está completamente regulada, pero la ley o el decreto legislativo que creó la figura del perfil de cumplimiento modificó la Ley General de Aduanas y estableció que, o sea, tres principales puntos. El primero es que señala que para obtener la autorización para actuar como operador de comercio exterior o como operador económico autorizado, el- se va a tener que obtener un determinado nivel de perfil de cumplimiento. Esto se delega al reglamento, a una modificación del reglamento de la Ley General de Aduanas que todavía no ha sido publicada. Pero que, bueno, siguiendo la tendencia, pues eh, seguramente se limite a la calificación D o a la calificación E, o podría ser incluso a la calificación D. No se ha regulado tampoco qué pasa, por ejemplo, si es que ya tienes una autorización, ¿no? Y puede ser que en un ejercicio, eh, como también veremos, puedes tener varias calificaciones en un año, ¿no? Entonces, claro, o sea, en un trimestre podrías obtener calificación B, en otro C, en otro D, y pues quedaría bastante en el aire, no tu autorización, ¿no? Realmente es un punto que debería tenerse en cuenta cuando se publique este reglamento, ¿no? Luego, también, los sujetos que la norma dice, ¿no? Modifican la ley de aduanas diciendo que los sujetos que obtengan una determinada calificación van a tener que presentar obligatoriamente garantías globales específicas en los procesos de importación. Nuevamente, tampoco se ha regulado el reglamento y no, no se ha establecido quiénes, ¿no? O sea, si solo los que tienen E o también los que tienen D. Y finalmente, también uno de los beneficios que tiene, uno de los supuestos que tiene la Ley General de Aduanas es la posibilidad de acceder al levante de mercancías en 48 horas. También lo que señala es que si se obtiene un determinado nivel de cumplimiento, eh, cuando las mercancías se seleccionen para su reconocimiento físico, no vas a poder acceder al levante en 48 horas. Nuevamente, todavía queda pendiente que se regule específicamente las condiciones de esta limitación. Pero sí, estos tres puntos realmente son bastante relevantes para las empresas que tienen este tipo de autorizaciones, sobre todo el tema de la autorización para actuar como OCE o como OEA, ¿no? Ahora, como les dije, todavía estamos en un periodo de prueba, eh, pero cuando ya entremos al periodo de calificación oficial, ¿cuándo es que va a entrar en vigencia estos efectos que hemos comentado hace unos momentos? Pues al primer día calendario del mes siguiente al mes en el que se realiza la asignación del perfil. Esta asignación se mantiene hasta que entre en vigencia una nueva calificación. Las calificaciones son trimestrales. La norma dice que cada 3 meses la SUNAT va a notificar una nueva calificación. Y que abarca un periodo de 12 meses, ¿no? O sea, te van a evaluar durante los 12 meses anteriores al periodo de la calificación. ¿Se puede modificar este perfil? Sí, como dije, trimestralmente. Ahora, bueno, como penúltimo punto, eh, quería así comentarles las primeras impresiones, ¿no?, respecto a esta primera calificación de prueba que ha emitido la SUNAT. A ver, lo primero es que la norma señala que eh, en este primer periodo va a haber calificación de prueba. O sea, la SUNAT va a realizar 4 calificaciones de prueba. La primera calificación ha sido, como pueden ver en pantalla, la calificación del periodo del segundo trimestre del 2024. O sea, y ha sido publicada en el mes de julio. ¿Y qué periodo abarca? El periodo de julio del 2023 hasta junio del 2024. Es decir, que en esta primera calificación lo que se ha considerado es los incumplimientos tributarios que se hayan cometido durante julio del 2023 hasta junio del 2024. Según la norma van a haber 4 calificaciones, es decir, de prueba. Es decir, que todavía va a haber una calificación de prueba por el trimestre 3 del 2024, por el trimestre 4 del 2024 y por el primer trimestre del 2025. La primera calificación oficial, entonces, sería la que se publique en julio del 2025 y abarque el periodo de julio del 2024 hasta junio del 2025. Esa va a ser la primera calificación oficial.
Esto no lo dice la norma oficialmente, pero justo el día de hoy se ha publicado el boletín de la SUNAT, un boletín de la SUNAT en el cual se ha, bueno, comentado, ¿no?, la primera calificación de prueba, y dentro de este texto pues confirma este entendimiento, ¿no?, de que dicen que la primera calificación de prueba va a ser dentro de un año. Ahora, ¿cómo accedes? Todas las empresas podrían ver su perfil de cumplimiento. Para esto se tiene que acceder al portal de trámites y consultas de la clave Sol, siguiendo la siguiente ruta, ¿no? De hecho, en empresas hay un apartado que se ha creado para perfil de cumplimiento y ahí sale, ¿no?, la calificación vigente. Me parece que acá hay un ejemplo de lo que se aprecia. Sí. Entonces, cuando le das clic a la calificación vigente, lo que va a salir es cuál es tu cuál es tu resultado, ¿no? Justo lo que les mencionaba, ¿no? En primer lugar, a partir de las variables de ponderación, has obtenido una nota B. Lo que vas a apreciar, lo que se va a apreciar en la clave Sol es cuáles son las infracciones por las cuales has obtenido ese resultado, ¿no?, ese resultado de B. Lo que no se aprecia es lo que les comentaba, ¿no?, cómo se ha aplicado la fórmula, ¿no? Cómo es que con estas infracciones, aplicando la fórmula, has llegado a tener una calificación B. Eso no ha sido publicado por la SUNAT. Ahora, esta calificación de B, que se obtiene por las variables de ponderación, podría verse modificada si es que aplica una variable de vinculación. En el caso de este pantallazo, pues esta empresa sí, también. Además de haber tenido la calificación B, le está diciendo que la sociedad ha tenido socios que poseen una participación del más del 20% en la sociedad. Y a su vez estos socios son socios también de otra empresa que tienen una empresa con calificación de D o de E, ¿no? Y el efecto es que la nota que, o sea, por tu propio rendimiento has tenido B, pues la calificación baja a C. Eso es lo que se puede apreciar al día de hoy. En resumen, es tu calificación, cuáles son las infracciones por las cuales obtuviste la calificación B, no se aprecia cómo se ha calculado la fórmula, y también en caso de que te aplique algún otro criterio de vinculación o de asignación directa. Entonces, bueno, acá las preguntas que surgen no es qué hacer, ¿no? O sea, obviamente, bueno, si es que sea el caso, ¿no?, de alguna empresa que ha ingresado a su clave Sol y pues se ha llegado la sorpresa de que ha tenido una muy mala calificación, bueno, el punto positivo es que todavía hay un año, ¿no?, para mejorar esas infracciones. Sin perjuicio de ello, claro, ¿qué es lo que debería hacerse, ¿no? Y acá me gustaría brindar algunas ideas, ¿no? Obviamente no es, se depende, ¿no?, de la situación de la empresa, las consideraciones específicas, pero sí o sea, hay algunos puntos que se deberían hacer, ¿no? A ver, lo primero, y que es de hecho lo que no está en pantalla, es una gestión interna, ¿no? O sea, obviamente lo que permite o habilita la norma es que ya se sabe cómo te van a evaluar, ¿no?, más o menos. O sea, ya sabes cuáles son tus variables. Entonces, una de o sea, lo primero que sugeriría es que tanto el área de aduanas de la empresa, de ser el caso que exista, ¿no?, el área de tributos, pues tenga una matriz con todas estas variables y se identifique, ¿no?, si es que durante el periodo de evaluación, que como vimos es de un año, se ha incurrido en alguna de estas variables, ¿no? De tal manera que, uno, identificamos, ¿no?, cuáles están siendo los puntos débiles, ¿no? Cuáles son, por qué motivo es que estamos cometiendo infracciones o nos estamos atrasando en los pagos, y esto va a afectar nuestra calificación. De esta manera, pues, podríamos tomar medidas internas en la empresa para mitigarla, ¿no? Eso es lo primero, y eso de hecho es lo que busca la norma, es que las empresas tomen conciencia de que los incumplimientos tributarios pueden tener efectos en limitaciones y beneficios, ¿no? Ahora, ya, saliendo de la empresa, ¿qué podríamos hacer, no?, si es que no estamos de acuerdo con la calificación? ¿Por qué? Porque sí han habido ciertos errores en la calificación. De hecho, en mi caso me ha tocado ver, por ejemplo, que supuestamente la calificación de prueba abarcó el periodo de julio del 2023 hasta junio del 24, ¿no? Bueno, he visto que por error, aparentemente la SUNAT ha considerado infracciones de junio del 23, ¿no?, que según esto no deberían entrar. Entonces, sí o sea, obviamente tienes que evaluar tu calificación y identificar si es que la SUNAT podría haberse confundido o equivocado en algún criterio. Otra cosa es que, por ejemplo, ¿no?, también se ha podido ver que una de las variables es el pago inoportuno de los impuestos, ¿no?, pagar fuera de fecha. Por ejemplo, ¿no?, si es que has tomado un fraccionamiento, la SUNAT
ha considerado que el fraccionamiento es uno de los incumplimientos, ¿no? Pero no debería ser así porque hay un régimen que te avala pagar pues, en plazo, ¿no? Entonces, el segundo punto es evaluar tu calificación, ¿no? Ver si es que ha habido algún error, alguna imprecisión, algún punto en el cual no estemos de acuerdo con la calificación de SUNAT. Y en ese caso, lamentablemente todavía no hay un canal de consulta específico para el SUNAT, pero lo que se puede hacer es presentar un escrito, ¿no? O sea, exponer o resumir cuáles son los puntos en los cuales no estamos de acuerdo en la calificación y presentar un escrito a la SUNAT. El tema, claro, es que no hay un canal específico a quien presentar ese escrito, pero sí podría presentarse, por ejemplo, al área de riesgos de la SUNAT, que sería el área que estaría manejando, ¿no? La implementación del perfil de cumplimiento. Para ser más precisos, por ejemplo, en el boletín de la SUNAT, el área que firma la la nota sobre el perfil de cumplimiento es, a ver, un segundo, es la Intendencia Nacional de Estrategias y Riesgos de SUNAT. Una opción sería enviar un escrito a esta intendencia, ¿no? Esperemos, ¿no? Porque de hecho la norma señala que se va a crear un canal de consultas, ¿no? El reglamento del perfil de cumplimiento dice que la SUNAT debe habilitar un canal de consultas para temas vinculados a los del perfil de cumplimiento. Todavía no lo ha hecho, ¿no? Entonces sí, otro punto es también estar detrás, ¿no? De que se publique este canal. Luego, un segundo punto son consultas institucionales, ¿no? Como he podido comentar a lo largo de estos minutos, hay algunos puntos en la norma que no están del todo claros, ¿no? En especial, el, el tema de los sujetos, de los grupos de evaluación, ¿no? Si es que son excluyentes o no son excluyentes, puedes estar en más grupos o menos grupos. Pero o sea, sería raro que estés en más de un grupo porque, como también vimos, la fórmula depende de que te comparen con los resultados de los otros grupos, los otros miembros de tu grupo de evaluación. Entonces, si perteneces a más de un grupo, claro, ¿cómo es que la SUNAT está entendiéndolo? Entonces, está ponderándote con dos grupos, eso no está claro, ¿no? Otro punto, que de hecho es muy importante, es que la norma no considera un aspecto muy relevante que ahora voy a comentar, ¿no? O sea, a ver, como les dije, una de las variables a considerar son las variables cuantitativas. O sea, cuántas veces has cometido una infracción, ¿no? Y mientras más veces la cometas, peor es tu ratio. El tema es que esto es en términos absolutos, ¿no? Es decir, o sea, hay empresas que hay dos empresas que podrían estar en el mismo grupo de evaluación, pero una empresa tiene ingresos por 1 millón y otra empresa tiene ingresos por 100 millones. Esto quiere decir que o sea, la segunda empresa obviamente va a tener más operaciones y por ende, al tener más operaciones, es más probable que cometa más infracciones, ¿no? Por lógica, no por incumplimiento, sino por lógica, por el flujo, el nivel de las operaciones. El tema es que la fórmula no considera de manera proporcional esto, ¿no? O sea, no toma en consideración de que por el flujo, el nivel de ingreso, podrías cometer más infracciones. Entonces, si te van a comparar con una empresa que tiene muchísimas menos infracciones, eso te va a perjudicar, ¿no? Solo por ser grande, porque vas a tener más incumplimientos. Ese es otro punto, ¿no? Y así hay otros puntos que podrían aclararse. ¿Cómo? A través de una consulta institucional a la SUNAT, ¿no? De que aclare si es que el entendimiento que de la norma es tal o no, ¿no? Y bueno, esas son las herramientas que tendríamos al día de hoy. Y finalmente, ya para concluir, es como una vez que la calificación se emita la primera calificación oficial, quería comentarles cómo es el procedimiento. A ver, lo que dice la norma es que esta calificación va a ser de manera trimestral, como les dije, y el, para ello no se va a comunicar a través de la clave SOL, ¿no? Sino, de hecho, tienen que emitir una resolución. O sea, la SUNAT va a emitir una resolución que seguramente va a llegar a través del buzón y por ende, oficialmente te van a asignar una calificación. Esta va a ser hasta el quinto día hábil siguiente al mes en el que culmina el periodo de evaluación. O sea, por ejemplo, ¿no? Si la calificación que se ha publicado en julio fuera la oficial, debería haberse presentado esta resolución hasta el quinto día hábil de julio. Luego de ello, el sujeto, o sea, el contribuyente va a tener 10 días hábiles para presentar descargos a esta calificación.
Y la SUNAT va a merituar estos descargos dentro de un plazo de 30 días, si no recuerdo mal, y pues responderá si está de acuerdo, no está de acuerdo, y en función de eso, pues responderá y entrará en vigencia la calificación. ¿Hasta cuándo? Esa calificación se mantendrá vigente hasta que entre en vigencia una nueva, es decir, hasta el siguiente trimestre. Entonces, idealmente en un año vamos a tener 4 calificaciones. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 y trimestre 4. Parece que la SUNAT sí tiene las herramientas, ¿no?, para hacerlo de manera continua. Cuando salió la norma, una preocupación que teníamos era que, claro, a veces podría darse el caso que no se cumpla con notificar oportunamente la calificación y eso te podría perjudicar, ¿no? Porque podrías arrastrar una calificación de ejercicios anteriores. Y como dice la norma, esa calificación anterior se va a mantener vigente hasta que entre otra que la sustituya, ¿no? Entonces podría ser que por el incumplimiento de la SUNAT, por así decirlo, te termines perjudicando, ¿no? Pero parece que no es el caso, ¿no? Parece que sí, efectivamente hay un sistema que oportunamente lo estaba comunicando dentro de tiempo la calificación. Y eso es bastante positivo, ¿no? De hecho, es un punto a valorar de la SUNAT. Ahora, la resolución final que absuelve los descargos podría incluso impugnarse, ¿no?, ante siguiendo lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Podría apelarse, ¿no?, en este caso. Y, claro, la impugnación no va a suspender los efectos de la calificación. Es decir, que si te asignaron una nota, pues va a surtir efectos a pesar de que hayas impugnado. Y bueno, esos eran los puntos que quería comentarles el día de hoy. Muchas gracias por el tiempo. Y nada, todavía tenemos 10 minutos en caso tengan algunas preguntas o dudas y con mucho gusto las trato de absolver. Muy bien, buenas noches con todos. Nuevamente para los que se han sumado a este conversatorio, agradeceremos que si levantan la mano podríamos facilitarles el uso del micrófono y de lo contrario nos envían su chat y podemos irlo conversando. José Julio, tú mencionabas que habían algunas inconsistencias que habías encontrado. Algunas de las personas también nos manifiestan que, por ejemplo, en el caso de pagos que se han hecho vía compensación, en el perfil de cumplimiento les ha salido como si hubieran tenido incumplimiento de pagos. ¿Has tenido tú esos casos? Sí, de hecho sí pude verlo. Pero bueno, en realidad ese es, no sé si se referirá al caso en el cual tú solicitas de parte la compensación, ¿no?, de algún pago en exceso o algún crédito de otros tributos, que no se aplica de manera automática por disposición de la norma, sino que por algún otro motivo. O sea, tú voluntariamente presentas la solicitud de compensación. Ya, a Correcto. ver, en general, si bien esto va a repercutir, ¿no?, en el perfil de cumplimiento, lo cierto es que hay que ir un paso atrás, ¿no? De hecho, un gran problema y por el cual en algunos casos las empresas deciden no hacer la solicitud de compensación es que esta solicitud tiene un plazo de respuesta por parte de la SUNAT, ¿no?, que en muchos casos va a superar el vencimiento de la deuda. Entonces, mejor dicho, si se resuelve de manera favorable la solicitud de compensación, ok, no hay ningún problema, porque se va a considerar que lo has pagado en la fecha oportuna. Pero ahí tienes unos días de incertidumbre, ¿no?, en el cual no sabes si te van a aceptar o no te van a aceptar. Entonces, Claro. seguramente lo que puede pasar es que justamente salga la calificación, ¿no?, cuando todavía no te han absuelto la compensación. Entonces, en ese caso, ahora en el periodo de prueba, pues el primer punto igual sería, si bien no hay descargos oficiales, igual sería, yo sugeriría presentar una carta, ¿no?, explicando este caso. Pero Sí, cuando correcto. llegue la calificación oficial, precisamente este va a ser uno de los casos en los cuales se tiene que presentar el descargo, ¿no?, y explicar que la solicitud de compensación es una posibilidad prevista en la norma y que no es ningún tipo de incumplimiento, ¿no? Y ahí habrá que exponer y sustentar debidamente que no has incumplido, ¿no? Pero sí, o sea, efectivamente, el pago mediante solicitudes de compensación de oficio, perdón, a solicitud de parte,
tiene estos problemas, ¿no? Que sí puede ser un beneficio, pero por otro lado también te deja ahí unos días de incertidumbre y como hemos visto también puede impactar en la calificación. Pero Y es, conceptualmente no estás incumpliendo, ¿no? Entonces eso hay claro, que hacerlo saber a la SUNAT. claro, porque esta situación también se da en el caso, por ejemplo, del IGB Justo. Ujú. Y también la administración tributaria está tomando como un incumplimiento. Sí, o sea, exacto, exacto. O sea, de hecho, o sea, lo positivo es o sea, parece que efectivamente las herramientas tecnológicas de la SUNAT han permitido sacar una calificación a tiempo. El tema es que hay muchos procesos que no están automatizados, ¿no? Los pagos no jalan directamente, ¿no? Por ejemplo, también en el caso de reorganizaciones en los cuales tienes que pagar con las guías de pagos varios, a veces no se jalan los pagos, ¿no? Entonces, en estos casos, cuando hagas estos pagos que están fuera de lo tradicional, pero que no son ningún incumplimiento, ¿no? Ahí lo primero es documentarlo, ¿no? Ya desde un inicio, y cuando llegue la calificación, pues presentar el descargo, ¿no? Ojalá, ¿no? De que la SUNAT tome nota, ¿no? De los casos que son recurrentes, ¿no? Que seguramente a un montón de empresas les va a pasar lo mismo, pues la idea es que ya se vaya mejorando el sistema y ya no los detecte como un incumplimiento, ¿no? Pero lamentablemente no está previsto eso, ¿no? Ya no. Bien. Y en el día de hoy, también en el diario Gestión, publican una serie de información que es, bueno, en este caso, como estamos en Marcha Blanca y tú muy bien lo has señalado, todos estos puntos, inclusive han sido también publicados en el boletín, nos ayudan a identificar un poco cuál es la manera como está, entre comillas, pensando SUNAT, ¿no? A través de su intendencia de estrategia. Así Y es. bueno, la noticia sensacionalista un poco decía, SUNAT jala a más de 317.000 empresas por incumplimiento, ¿no? Pero claro, ellos utilizaban el 20% de los perfiles de IE, ¿no? Pero donde todavía hay una serie de inconsistencias, en realidad todavía no, creo que no deberían manejarse esas cifras todavía, ¿no? Pues, pero en fin, o sea, lo que busca la administración tributaria, como sabemos, siempre es generar riesgo y hacer que empujar a los contribuyentes a la formalización y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahí resaltar, ¿no? Que, o sea, si bien las inconsistencias eh, repercuten finalmente en tu calificación, normalmente son excepciones, Que ¿no? termine Y mi, lo mi, mi cierto es, clase y te doy. Todavía no termina. y lo, Termina mi y lo clase y te cierto doy, yo me harto. Y lo cierto es que, pero lo cierto es que son 500 variables, ¿no? O sea, Sí, realmente una infracción no debería repercutir tanto. O sea, desde mi punto de vista, lo más preocupante y lo que en verdad lo que más preocupación a mí personalmente me genera es cómo está aplicando la fórmula, la SUNAT. Y me genera más preocupación porque no se ha revelado. No hay un manual, no hay un no se ha publicado la información, ¿no? Que se ha considerado para aplicar la fórmula y cómo es que ha llegado a la nota A, B, C, D, ¿no? Y de hecho la norma es compleja, ¿no? O sea, de hecho tiene bastantes términos estadísticos. eh, o sea, de hecho, como mencioné, hay un primer tema que es el tema del número de operaciones, ¿no? Ponen la misma situación empresas que tienen muchísimas operaciones que otras que no tienen tantas, ¿no? Entonces, ya por el solo hecho de tener más operaciones, desde ya te perjudica, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que hacer bastante incidencia en eso, en que se publique o haya mayor nivel de transparencia de cómo es que se ha aplicado la fórmula, porque ahí es realmente donde creo podrían haber más o menos, más sorpresas, creo. Y todavía no ha llamado tanto la atención, pues porque de eso no ha hablado, ¿no? La SUNAT en su noticia. Pero sí, o sea, yo personalmente que he estudiado la fórmula, he visto que dependiendo de cómo entiendas una u otra cosa, el resultado puede variar drásticamente. Entonces, realmente ahí creo que está la clave y ahí es donde se debería hacer incidencia. Y una vez que se publique, porque lo va a hacer según la norma, ahí es donde se tiene que estudiar bien y ahí es donde se va a tener que trabajar más. Pero bueno, el aspecto positivo es que hay un año todavía, ¿no? La primera calificación exactamente, oficial va a ser en julio. exactamente, Y desde exactamente. ya, sí, lo cierto es que también tenemos la posibilidad, ¿no? De hecho, ver qué incumplimientos, ¿no?
a veces pensamos, ¿no? Un día que me atraso en el pago, no pasa nada, pero ya, pues ya acá en este caso ya te está considerando como un incumplimiento. Entonces, sí está a tiempo también de que las empresas tomen conciencia, ¿no? Se los forme, incumplimientos claro. y se Sí, así es. optimicen, ¿no? Los procesos. Así es. Tenemos una pregunta para ya terminar. En el chat nos dicen, buenas noches. Cuando emitimos nuestro descargo dentro de los 10 días hábiles, ¿cuánto es el plazo para que SUNAT emita respuesta aceptando o rechazando el descargo? Sí. A ver, ahí lo primero es que todavía oficialmente en estas calificaciones de prueba no se puede presentar descargo. Eso es lo primero. Y lo segundo, respecto al plazo, si no me equivoco, es 30 días, pero les confirmo en este momento. Para no decir una información inexacta. Sí, la SUNAT va a notificar la resolución, ¿no? Ya considerando los descargos en el plazo de 30 días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo para presentar los descargos. O sea, dentro de ese plazo te va a tener que responder. 30 Perfecto, días hábiles. perfecto. Muy bien. No sé si hubiera alguna otra duda de alguna de las personas que han asistido hoy. Si no lo hubiera, agradecer primero a José Julio por la deferencia que he tenido con la filial Lambayeque de habernos podido informar, ponerle al tanto, disertar sobre estos perfiles de cumplimiento, un tema tan actual y que además, como bien dijiste, nos va a ayudar a formarnos a nosotros, a los contribuyentes, a fin de que en esta marcha blanca, como la misma administración tributaria le ha llamado de este año que nos queda por delante, poder tener un mejor cumplimiento de obligaciones tributarias y aduaneras. Agradecerte, José Julio, nuevamente y agradecer a todos los participantes que se han tomado cita en esta noche para poder llevar a cabo este conversatorio. En nombre del Instituto Peruano de Investigación y Desarrollo Tributario, de Carlos Valle, su presidente, y de Tadeo Caballero, un servidor para ustedes, quien representa a la filial Lambayeque, damos por culminado, agradeciendo a todos ustedes. Muy buenas noches.